La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y una vez más. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. A ti Jesús, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada. Tengo a ti, Jesús. Empieza a adorar. Gloria a Dios. Buenas noches a todos los hermanos, Dios les bendiga, a todos los hermanos que están escuchando a lo largo de nuestro país, a través de este medio tan importante en esta fecha, ¿cierto?, de pandemia, en estos momentos, donde es la forma que tenemos para comunicarnos, para entregar la palabra, el mensaje, para reunirnos de alguna forma en forma virtual y poder conectarnos, saber cómo están todos. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos, a nuestro hermano en Iquique, en Coquimbo, nuestro hermano en Trupán, en Chiloé, nuestro hermano que están también en Villarrica, y también acá a toda nuestra membresía acá en Santiago. Dios les bendiga a todos ustedes, esperando que estén todos bien, esperando que la salud le haya acompañado, ¿cierto? Y si hay algún enfermito en este momento, lo cual a veces es difícil saber de todos los casos, vaya una palabra de aliento, de fortaleza. Dios está con usted. Amén. Que Dios le bendiga, le guarde. Confía en el Señor, Él está con usted. Amén. Así que Dios les bendiga a todos ustedes, a nuestros hermanos del ministerio, los diáconos, pastor, ¿cierto?, nuestro obispo, las hermanas, a todos en general. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén. Doy gracias al Señor por poder predicar la palabra del Señor en esta tarde. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Es un versículo bien cortito, pero que encierra tanta importancia dentro de nuestro evangelio, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros predicamos y de la esencia en sí del cristianismo. Amén. Quiero invitarla a que pueda leer conmigo si tiene la oportunidad, y si no, a escuchar en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Lucas, en el capítulo 23,
en el versículo 34. Lucas 23, 34 es un versículo bien cortito. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Quiero leerlo una vez más. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Amén. Vamos a orar al Señor, esperando que Dios pueda bendecirle a través de esta palabra, esperando que Dios pueda nutrirlo, confortarlo, sanarlo, levantarlo. Amén. Señor eterno, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, a través de estos medios, que hay muchos hermanos ya conectados, Dios mío, te pido, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos hables, que nos reprendas si es necesario, Dios mío. Necesitamos de tu palabra, necesitamos que tú nos hables, Dios mío. En este tiempo, ya prácticamente 4 meses, quizás algo más, donde no hemos tenido culto, Señor, pero sí hemos tenido tu palabra a través de este medio. Te pido que una vez más sea una bendición para cada uno de los hermanos que la escuchan. Bendice, Dios mío, desde el más nuevo hasta el más antiguo, Señor. Aún aquel que está volviendo a tus caminos, Señor, bendícelo, ayúdalo, fortalécelo. Te pido la gracia, la unción sobre mi vida para hablar tu palabra con autoridad y con gracia del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. El versículo que yo leí en esta noche encierra la esencia de lo que podemos ser hoy. La esencia de lo que el hombre, cuando viene a Cristo, puede alcanzar, y la esencia del Evangelio mismo, la esencia de la humanidad misma, y eso es el perdón. Primeramente, el perdón que Dios nos otorga a nosotros. Jesús en la cruz, dice la Biblia que lo llevaron al monte del Calvario, al monte Calavera, al monte Gólgota, dice otra parte, y lo crucificaron en medio de 2 ladrones. Y ahí en ese momento Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la importancia de ese perdón, a través del perdón de Dios, es que hay un cambio de vida. A través del perdón de Dios, es que puede haber un antes y un después del ser humano. El hombre continuamente pecaba en el tiempo antiguo, antes de que Jesucristo viniera, y por mandato de Dios, al pueblo de Israel, cuando el hombre pecaba, su obligación para ser perdonado era llevar un sacrificio. En algunos casos podía ser un cordero, en algunos casos podía ser un animal más grande, un animal más pequeño. Diferentes circunstancias económicas, pero de alguna forma tenía que llevar un sacrificio. El sacrificio perfecto era el cordero, por el cual se derramaba la sangre de ese cordero, y al derramarse la sangre de ese cordero, aquella persona que llevaba el sacrificio, el oferente, aquella persona que iba con la petición de ser limpiado, a través de la sangre de ese cordero derramada en el santuario, en el holocausto, esa persona era perdonada y podía volver a su hogar limpio de sus pecados, perdonado de sus pecados. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel, de alguna forma, su mente, su corazón, no está siendo tan sincera, que era tan fácil pecar y llevar un sacrificio. Era tan fácil pecar, llevar un cordero, ser sacrificado, y a través de ese cordero él sentía el perdón, pero después volvía a hacer lo mismo.
El hombre muchas veces cambiaba no de corazón, sino que entregaba un sacrificio, entregaba un animal para ser sacrificado, pero un cambio en el corazón no existía. Lamentablemente muchos de esos hombres llegaban a sus casas o volvían donde estaban y volvían siendo los mismos. Entonces llega un momento donde Dios dice: estoy cansado de vuestro sacrificio. Estoy cansado, ya no hay una intención, ya no hay un anhelo de ser diferente, un anhelo de ser perdonado. Y dentro del plan de Dios, cuando Adán peca, Dios había profetizado ya que vendría uno que liberaría al hombre, al ser humano, de la maldición del pecado. Cuando Adán pecó, dice la Biblia que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese hombre fue Adán. O sea, esa maldición del pecado adámica le iba a llevar toda la humanidad, la humanidad en sí misma, la tierra en sí misma estaba en pecado. Y el hombre en sí, dice la Biblia, que es de continuo al mal. El hombre, cuando ya empieza a adquirir conciencia, por naturaleza es de continuo al mal. Entonces, por ende, el hombre se hace esclavo de ese pecado. La única forma de que el hombre sea libre de ese pecado es venir a Cristo. Que a través de la sangre de Cristo, dice la Biblia, que nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, Dios a nosotros nos perdona nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a las plantas del Señor, cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios y de corazón pedimos perdón a Dios, dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En algún momento podemos fallar, podemos caer, pero si somos honestos delante de Dios, pedimos perdón a Dios: Señor, perdóname, perdona mi pecado, perdona mi ofensa, perdona lo que hice. Soy honesto con Dios, soy sincero con Dios, abro mi corazón a Dios, pido perdón a Dios, me arrepiento, me humillo. Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. No como el mundo lo hace, que dice que prendiendo un par de velas o rezando tanto Ave María, tantos Padre Nuestro, haciendo una forma de penitencia. De esa forma el ser humano puede ir siendo perdonado. No, Dios perdona el corazón. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no lo desprecia a Él. Cuando Dios ve un corazón arrepentido, cuando Dios ve un corazón sincero, cuando Dios ve un corazón, decirlo de alguna forma, graficarlo, un corazón ensangrentado por el dolor que tiene por haber pecado y arrepentido de corazón, Dios perdona. Hay pecados que Dios no va a perdonar. Es el pecado, primero, el pecado contra el Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo, para aquellos que conocen el Espíritu Santo, para aquellos que saben la realidad del Espíritu Santo y blasfeman, se vuelven en contra de Dios, blasfemando en contra del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hablando de Jesús, dice que ese pecado no se le será perdonado ni ahora ni en el tiempo postrero. Los otros pecados que no son perdonados son aquellos que no se confiesan. Incluso el apóstol Juan habla y dice que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Y dice: por aquellos pecados que son de muerte, digo yo, no se pida por ellos. No se pida por aquel que está en pecado de muerte. Aquel que se acostumbra a pecar, que no es lo mismo alguien que mintió una vez por alguna circunstancia, o aquel que se acostumbra a mentir. Ese es mentiroso, y dice la Biblia que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Entonces, el pecado, ese pecado que se arraiga en nosotros, cuando el apóstol dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo generalmente tiende a ser pecaminoso. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, queremos el perdón de Dios, queremos ser diferentes, entonces luchamos por vivir en santidad con Dios. Y Dios nos perdona, Dios nos limpia. A lo mejor a través de este medio hay gente que nos está escuchando que no es cristiana.
o que simpatiza con el Evangelio, pero nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Yo quiero decirte que Dios tiene la potestad y el deseo también de perdonarte, de limpiarte. Pero para eso tú tienes que abrir tu corazón, pedir perdón de corazón de todos tus pecados. Y en la forma en que Dios te limpia, en la forma en que Dios te santifica, en la forma en que Dios te hace una nueva criatura, dice la Biblia que las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. Por eso esta es la esencia, lo que yo he leído hoy, cuando Jesús dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hace. El hombre sin Dios vive en la ignorancia. Vive con una venda en los ojos y no sabe lo que hace. Hace lo que el diablo le dice que haga. Porque es esclavo del pecado. Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y toda persona que peca, dice la Biblia, que es del diablo. Entonces, el ser humano vive de alguna forma como un títere de Satanás, porque Satanás le dice que haga, que no haga, pero cuando el hombre viene a Cristo, el hombre es libre. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando nosotros conocemos la verdad, ya no somos un títere del diablo. Y cuando conocemos la verdad, se abren nuestros ojos y podemos ver que Dios puede perdonar toda maldad, toda iniquidad, todo lo que hayamos hecho antes, Dios lo perdona. Porque lo hicimos en ignorancia. Dios, dice la Biblia, que Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia, de nuestra ignorancia, cuando no sabíamos lo que hacíamos. Entonces, Dios nos limpia, Dios tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados. El libro de los Salmos dice, pero en ti hay perdón. Hablando, el salmista hablándole a Dios, en ti hay perdón, en Dios hay perdón. Dios no es el Dios al cual, como en los tiempos antiguos, había que pasarle los hijos por el fuego, el Dios donde había que rasgarse el cuerpo. Dios no es el Dios que hay que pelarse las rodillas caminando hacia una imagen. Dios no pide eso. Dios no pide que hagas mandas. Dios no pide que gastes dinero en comprar velas y hacer mandas y hacer rituales. Dios no pide que compre ramos y compre agua bendita. Dios no pide que compre tierra de Israel. Dios no pide esas cosas. Dios pide un corazón sincero. Dios pide un corazón abierto. Dios pide un corazón humillado. Y esa es la forma en que Él perdona todo pecado. El apóstol Pedro dice en la Biblia, cuando él predicó el mensaje, dice que los hombres cuando escuchaban el mensaje de la cruz, porque Pedro le decía, a este Cristo que ustedes crucificaron, a este Cristo que ustedes mataron por sus pecados, por su rebelión, a este Cristo que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice la Biblia que estos hombres cuando escuchaban el mensaje se compungieron de corazón. Les dolió el corazón, se sintieron culpables, se sintieron pecadores. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces si estamos tan mal, somos tan culpables? ¿Qué podemos hacer? Pedro le dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el motivo de la muerte en la cruz del Calvario. El perdón que nosotros podemos alcanzar en Cristo. Amigo, hermano, hermana, o tú que estás ahí escuchando, no debes atormentarte por las cosas que hiciste atrás si Dios ya te perdonó. No dejes que el diablo esté constantemente diciéndote, hiciste esto, no tienes perdón, hiciste esto, años atrás hiciste esto, no tienes perdón. Si tú te arrepentiste de corazón, como dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Si tú reconociste tus pecados delante de Dios, pediste perdón, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Él es perdonador. Dice la Biblia que su misericordia se extiende de día en día, se renuevan cada mañana. Mire, la Biblia habla de un relato de un hombre paralítico al cual lo llevan sus amigos para que Jesús pudiera sanarlo. Dice la Biblia que lo bajan por el techo, rompen el techo donde ellos estaban, lo bajan. Y Jesús, al ver la fe de sus amigos,
Dice, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, él sabiendo el pensamiento de la gente, porque por lógica, si nosotros vemos ese espectáculo, si nosotros vemos un enfermo, si nosotros vemos un paralítico, si nosotros vemos un ciego, un mudo, lo que sea, llegando a los pies de Jesús, ¿qué es lo que vamos a esperar nosotros naturalmente? Que ese enfermo sea sanado, que ese mudo hable, que ese ciego pueda ver o que ese paralítico camine. Entonces, Jesús no le da la sanidad de la parálisis, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Porque más importante que la sanidad física, más importante de lo que podamos alcanzar en la vida, más importante que los logros, que las metas, que la posición que podamos alcanzar, más importante que eso, ¿sabe qué es? Es que seas limpio, es que seas limpio de tus pecados. Hay gente que viene a la iglesia buscando simplemente una sanidad, una solución para su problema matrimonial, una solución para el problema del alcoholismo, de la drogadicción, buscando la solución porque no puedo más, porque estoy a punto de matarme, porque no puedo hacer nada más con esta droga, buscando esa solución. Y cuando esa gente se queda solamente en esa solución, una vez que la alcanza, es muy probable que se aparte después. Por eso, más que la solución, que es importante de alguna forma, más que el problema que tenga en este momento, es la sanidad del pecado. Entonces Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, como la gente pensaba o cavilaba, le dice, ¿qué es más importante? ¿O qué es más fácil decir al hombre? Levántate y anda, toma tu lecho y anda, ¿o tus pecados te son perdonados? Para él era fácil levantarlo. Ya lo había hecho, ya había hecho muchos milagros. Para Jesús era fácil levantarlo. Y quizás de alguna forma otros, quisieron hacer diferentes milagros, pero perdonar pecados solamente lo podía hacer él. Entonces le dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque esa es la importancia. Le dice para ver que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, ahí le da la señal y le dice, toma tu lecho y anda. Entonces, la importancia de Jesús, más allá de lo que viva a nuestro alrededor, es que nuestro corazón esté limpio delante de Él. ¿Por qué? Porque esta vida va a tener un término. Algunos vivirán 80, otros 90, quizás algunos 100 años, no lo sé. Algunos a lo mejor la vida va a ser corta, no lo sé. Pero la eternidad es otra cosa. Y Jesús lo que quiere es que nosotros vivamos la eternidad. Y para vivir la eternidad en Él, tenemos que ser limpios de nuestros pecados. Entonces, la importancia de que Él puede perdonar nuestros pecados. Jesús es perdonador cuando somos sinceros con Dios, cuando somos honestos con Dios. Él nos perdona nuestros pecados. Dice Miqueas, dice 7:8, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios? Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú? Los dioses que se conocían antiguamente eran dioses tiranos, que había que hacer sacrificios, que había que hacer diferentes cosas rituales, pagar cosas. Y aún así, era simplemente por un beneficio momentario. Miqueas dice, ¿qué Dios como tú? Que perdona la maldad, que perdona el pecado del remanente de su heredad. Que tú, Dios, que eres misericordioso, está diciendo Miqueas. ¿Qué otro Dios como tú? Dice la Biblia que Él es clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Él tiene la autoridad para perdonar, el poder para perdonar todo pecado, el que sea. Si tú eres sincero con Dios, te arrepientes delante de Dios y te apartas, dice la Biblia, como dice el libro, y te apartas, dice la Biblia, alcanza
misericordia. Es lo que habla la Biblia acerca del perdón. Ahora, ese perdón que Él nos otorga a nosotros, que nos da a nosotros nos compromete. No solamente con el servicio a Dios, no solamente con servir a Dios de corazón, porque el servir a Dios, más que pagar lo que Él me haya hecho, es gratitud por lo que soy ahora. Es gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, más que pagar. Pero de alguna forma a nosotros nos compromete como seres humanos. Porque en algún momento alguien nos va a ofender. En algún momento alguien nos va a fallar humanamente a nosotros. Y en ese momento, cuando alguien nos ofende a nosotros, nos falla, es cuando nosotros tenemos que aplicar el mismo perdón que Él aplicó con nosotros. Porque hoy en día es fácil, dentro de las cosas que yo le explicaba, es más fácil pedir perdón y ser perdonado que perdonar. Por naturaleza el hombre pide perdón, necesita ser perdonado, quiere estar limpio delante de Dios. Pero cuando al ser humano le corresponde o le toca a él perdonar a otro, es cuando la cosa se pone difícil. Porque es cuando viene el momento donde de alguna forma me hirieron, me dañaron el orgullo, me ofendieron mi dignidad, ofendieron la dignidad de mi familia, ofendieron la dignidad de lo que yo soy. Y ahí es cuando viene el ego humano. Y ese ego humano muchas veces te impide perdonar. Y yo quiero hablar también de ese perdón. Del perdón que nosotros debemos otorgar a aquel que nos ofende. Nosotros debemos pedir perdón a quien ofendemos. Pero nosotros debemos perdonar a quien nos ofende. Es esencial. Lo que yo estoy hablando es esencial para la vida eterna. Podemos hablar, hace pocos días atrás, el día sábado, tuvimos un congreso muy lindo. Y dentro de los mensajes del pastor Roberto Aránguiz nos hablaba del rapto, nos hablaba, ¿cierto?, del tiempo en que la iglesia desaparece, nos hablaba de la eternidad. Nos hablaba del tiempo en que la iglesia va a vivir un cambio tan brusco, donde ya se va a olvidar de lo que esté pasando aquí en la tierra y estará en otro lado, gozándose con el Señor. Pero para llegar a ese momento, hay una base, que es que nosotros también debemos perdonar. Que nosotros también debemos aplicar lo que Jesús un día aplicó con nosotros. Un día pedimos perdón y Él nos perdonó. Quiero leer, no lo voy a leer completo, lo voy a parafrasear. Hablando Jesús acerca de un señor, dice la Biblia que vino un señor y empezó a hacer cuentas con sus siervos. Y se dio cuenta, dentro de las personas que le debían, que había uno de sus siervos que le debía 1000 talentos. Si nosotros pudiéramos transportar la cantidad de dinero de 1000 talentos a este tiempo, lo que equivale a esa cantidad de dinero, prácticamente es un precio impagable. Aplicándolo en sueldo diario, prácticamente esa persona que debía esa cantidad de dinero tenía que haber trabajado toda su vida y aún así iba a quedar en deuda. Dice la Biblia que empezó a hacer cuenta con sus siervos y había uno que le debía 10,000 talentos. Entonces, ¿qué dijo este señor? Dijo: a este que me debe 10,000 talentos, tómenlo, véndanlo, a él, a su mujer, a sus hijos, todo lo que tiene, hasta que me pague.
Dice la Biblia que este siervo, cuando escuchó esa sentencia, dice que se postró en tierra, lloró, le rogaba y le decía, por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Yo te lo pagaré, aunque estoy claro que él sabía que no lo iba a pagar. Una deuda prácticamente impagable. Una deuda que no se podía pagar. Él sabía que no le iba a pagar, pero le decía, Señor, yo te lo pagaré todo. Yo te lo voy a pagar. Perdóname, perdona esta deuda, perdóname. Así como nosotros lo hacemos con el Señor. Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, perdóname. Dice la Biblia que este Señor fue movido a misericordia y le perdonó. Le perdonó la deuda. Una deuda prácticamente impagable. Como en estos tiempos nuestra vida, la salvación es impagable. Él la perdonó. Perdonó esta deuda. Pero dice la Biblia que cuando este hombre que fue perdonado salía de la presencia de su Señor, se encontró con otro consiervo de él. Digamos así, un amigo de él. Y este amigo a él le debía 100 denarios, que era muchísimo menos. 100 denarios era pagable. 100 denarios era simplemente juntar un poco y se pagaba. Era pagable. La deuda anterior no era pagable. 100 denarios sí era pagable, pero este dice, págame lo que me debes. Eran 100 denarios solamente. A él le habían perdonado 10.000. Y dice la Biblia que le dice que no. Entonces el que debía los 100 denarios hizo lo mismo que él. Se tiró a tierra, pidió perdón, rogándole que le perdonara la deuda porque se lo iba a pagar todo. Y dice la Biblia que este hombre lo ahogaba, prácticamente lo atosigaba, lo ponía en aprieto, lo presionó y le dijo, no, págame, págame, págame. Y no quiso perdonar la deuda. No quiso hacerlo. Miren lo que dice la Biblia. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos, sus amigos, lo que pasaba, se entristecieron mucho. La gente de afuera se entristeció por lo que estaba pasando. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor. O sea, le contaron al señor, al dueño de todo, lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Te perdoné 10.000 talentos porque me rogaste. ¿No debías haber hecho lo mismo tú? ¿Por qué no hiciste la misma misericordia que yo tuve contigo? ¿Por qué no lo hiciste tú con este que te debía mucho menos? Dice la Biblia que lo metió a la cárcel hasta que le pagara todo. Muchas veces a nosotros nos ofenden, nos dicen cosas a lo mejor, nos dañan el ego de alguna forma, con cosas muchísimo más pequeñas de las que nosotros hemos ofendido a Dios. Y Dios nos perdona esas grandes ofensas, estos pecados terribles que a lo mejor nadie los va a saber porque te daría vergüenza decirlo. Y a lo mejor ni tu familia lo sabe o alrededor, fuera de tu familia, no saben lo que pasa dentro de tu casa. Y tú pides, o lo que ha pasado y tú pediste perdón y Él te perdonó. Fuiste llevado a las plantas, pediste perdón, rogaste y dice ella que Él fue movido a misericordia y te perdonó. Y después viene alguien que hace algo muchísimo más pequeño en contra tuya y tú crías raíces de amargura en contra de él y no eres capaz de perdonarle. O que alguien viene y te dice, hermano, perdóneme, me equivoqué, perdóneme. Y tú puedes decir, sí, ya está bien, hermano, no se preocupe, pero te quedó algo adentro. Te quedó una herida la cual no has podido limpiar. Y esa herida que quedó adentro, te voy a decir algo. Cuando las heridas quedan dentro y tú las tapas por fuera, por dentro esas heridas se empiezan a pudrir.
Aparentemente por fuera está todo bien, como muchas veces decimos, no hermano, ya, tranquilo, camine, no se preocupe. Pero si ese perdón no fue de corazón, por dentro quedó esa herida, la cual empezó a pudrirse, a ponerse hedionda. Y empezó a dañar todo el organismo. Así es la falta de perdón. Cuando el hombre no perdona, quiero decirte algo, se acrecentan muchas veces las enfermedades, los dolores. ¿Por qué? Porque el corazón está triste, está acongojado, está con rabia. Dice la Biblia que el corazón alegre constituye buen remedio. Cuando tú eres libre, porque has perdonado, porque eres limpio, porque no te preocupa lo que está pasando, porque quieres ser feliz, porque te das cuenta como Dios te perdonó, tú también perdonas. Dice la Biblia que eso te constituye a ti un buen remedio. Andas sano, miras tranquilo, vives en paz. Pero cuando la gente no perdona, vive amargada, vive preocupada de lo que hace el de allá, vive fijando lo que hace el de acá, lo que hace este otro, que por qué este hace esto, que por qué vive reclamando por todo. ¿Por qué? Porque hay raíces de amargura en tu corazón, porque a lo mejor te falta eso, te falta ser libre de eso. Cuando uno perdona, más que beneficiar al que pide perdón, te beneficias tú mismo. Más que perdonar al que está pidiendo perdón, eres tú el que está siendo sanado. Eres tú el que está siendo limpio. Por eso es necesario perdonar. Mire, lo que habla la Biblia acerca de lo que es el perdón. Dice, cuando estéis orando, perdonad, hablando Jesús. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, si tú tienes algo contra alguno y cuando estés orando, qué importante. Hay muchos que saben estos versículos y es por eso que les cuesta orar. Les cuesta ser sincero con Dios. Te va a costar ir a las plantas de Dios y pedir perdón, ¿sabes por qué? Porque en cuanto estés orando te vas a acordar de que tú también tienes un problema o de que alguien te hizo algo y no lo quieres perdonar. Y dice Marcos, cuando estéis orando, perdonad si tenéis alguno contra otro, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si tú no perdonas, Él no te perdona. Si Él no te perdona, no te vas al cielo. Si tú no perdonas o no aplicas misericordia, Él no va a aplicar misericordia contigo. Y si Él no aplica misericordia contigo, te condenas. Es simple. Porque Él tuvo la voluntad de perdonarnos. Empieza a enumerar. Date 10 segundos y empieza a enumerar todos los pecados que has hecho. Te van a faltar días, no 10 segundos. Te van a faltar días para enumerar los pecados que has cometido. Y aún así Él te los perdonó. Pero no eres capaz de perdonar una ofensa, una mala palabra, una mirada, no sé, algo mal dicho, una equivocación. No eres capaz de hacer eso. Tienes que hacerlo, por sanidad para ti. Tienes que recibir el perdón. Y tienes que perdonar. Otro versículo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Es regla. Así también Jesús lo dice. De la manera que tú quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos también. ¿Te das cuenta? Esto es esencial para el Evangelio. El perdón de Dios hacia nosotros es la base para que podamos alcanzar vida eterna. Y el perdón de nosotros hacia los demás es la base para que Él también nos perdone a nosotros. Si tú no perdonas, Él no te perdona. No sacas nada. Mira, es claro, es drástico, es fuerte a lo mejor lo que te voy a decir, lo que vas a escuchar. No sacas nada con haberte leído toda la Biblia. No sacas nada con estar en la transmisión
Todos los martes, los jueves, los miércoles también, los viernes los estudios bíblicos o los domingos. No sacas nada con hacer todo el ritual de alguna forma de hacer o de cumplir todo lo que se te pide, si no has sido capaz de perdonar a aquel que te ofendió. ¿Sabes tú que hay gente que en estos tiempos de pandemia se ha dado cuenta de la importancia de perdonar? Gente que de alguna forma se encontraron con que algún familiar, algún amigo, algún pariente, algún papá, un hijo le dio este problema del coronavirus, no lo van a ver más porque lo aislaron, porque ya no pueden ni siquiera ir a visitarlo, porque es contagioso, y por teléfono a veces están pidiendo perdón porque saben que no van a salir de ahí porque su estado es grave. Y su familiar, por el otro lado, también sabe que a lo mejor nunca más lo va a ver. No va a tener ni siquiera la oportunidad de llorar sobre su tumba. Y por teléfono están pidiéndose perdón. Y llevaron una vida entera con ese problema en el corazón. Por algo que le sucedió cuando eran chicos, por su niñez, o por algo que pasó en un tiempo X. Y eso lo arraigaron en su corazón y lo guardaron en su corazón y vivieron así, llegaron hasta enfermarse con eso. Y ahora cuando están en el último momento dicen es necesario que tenga que pedir perdón. ¿Por qué esperar eso? Yo no sé lo que has vivido en tu infancia. No sé lo que viviste un año atrás, 2 años atrás, 5 años atrás. No lo sé. No sé cómo fue tu vida pasada. Y quizás hay alguien que tú tienes que perdonar. Y más allá de que si esa persona te pidió o no perdón, porque a lo mejor no la has visto nunca más. O a lo mejor esa persona no quiere saber nada o la perdiste del contacto, pero en tu corazón, en una oración, Señor, dile al Señor, Señor, yo perdono a esta persona que me dañó, esta persona que me hirió, esta persona que me hizo pedazo la vida, yo la perdono. La perdono y soy feliz y no lo recuerdo más. Y cuando lo recuerde quizás va a quedar una cicatriz, pero ya no va a haber más dolor porque siento la libertad de perdonar. Y es difícil, no estoy diciendo que sea algo así que lo vaya a hacer de la noche a la mañana. No, pero trátalo con Dios. Trátalo con Dios. Y si tú tienes la capacidad de perdonar, te vas a dar cuenta de la libertad que se siente, porque la falta de perdón es como un peso, es como una mochila llena de piedras que tú llevas cargando todos los días. Cuando tú perdonas, tú te sacas esa mochila, la dejas a un lado y caminas aún más rápido, más relajado y más feliz. Que Dios te bendiga, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a perdonar. Y también a ti a pedir perdón. Si ofendiste a tu hermano, si ofendiste a tu hermana, si ofendiste a alguien, a un familiar, aprende a pedir perdón. Porque si tú no pides perdón, tampoco alcanzarás la bendición de Dios. Tampoco alcanzarás si tú te arraigas ahí en esa ofensa que cometiste. Y cuando pides perdón, hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Pide perdón de verdad. Cuando uno pide perdón de verdad, no lo vuelve a hacer. O lucha por no volverlo a hacer. Trata, lucha, se esfuerza por no volverlo a hacer. Por eso es importante pedir perdón de corazón. Y más importante, perdonar de corazón. No palabras simples. Dios nos bendiga en esta noche. Este es el mensaje. Es la esencia de nuestra vida cristiana. Alcanzamos misericordia, alcanzamos perdón, porque Él nos perdonó, porque Él se sacrificó, dio su vida por nosotros, para limpiarnos de toda maldad. Y aunque éramos malos, aunque no lo merecíamos, Él dijo, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor eterno, bendigo tu nombre,
por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Dios mío, porque tu misericordia se extiende de día en día y tú nos perdonas, nos limpias, Señor. Limpia nuestro corazón de toda maldad, de toda falsedad, de toda inequidad, Dios mío. Señor, y nos has hecho libres, libres para caminar por la calle. Ya no somos esclavos del pecado porque tú nos perdonaste. Y somos libres para seguir adelante porque tú nos perdonaste, dice la Biblia, y que tomarás todos nuestros pecados y los echarás a lo profundo del mar y no te acordarás nunca más de ellos, Señor. Así perdonas tú. De esa forma enséñanos a perdonar. Señor, quizás hay raíces de amargura en cuanto a hermanos. Quizás están en su casa ahora, Señor, escuchando a lo mejor en un sillón, en el auto, no lo sé. A lo mejor están sentados alrededor de la mesa y escuchando el mensaje, no lo sé. Pero a lo mejor cada cual sabe que en su corazón hay una raíz de amargura por una falta de perdón. Señor, enséñanos, ayúdanos a perdonar de corazón. Ayúdanos a perdonar sinceramente, Dios mío. Porque es la forma en la cual, Señor, nosotros también alcanzaremos misericordia, como dice tu palabra. Perdonad y seréis perdonados. Ayúdanos, límpianos, perdónanos, danos la fuerza, Señor. También para pedir perdón si hemos ofendido a alguien. Para pedir perdón si nos hemos equivocado, Dios mío. Y cuando nos corresponda a nosotros tener que perdonar a alguien que nos haya ofendido, tener también la capacidad de hacerlo. Porque tú nos enseñaste con el ejemplo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Doy gracias al Señor por esta bendita oportunidad de poder predicar la palabra, que es, digamos, importante poder expresarla, ¿cierto? Estamos en un tiempo difícil y gracias por poder compartirla con ustedes, esperando que sea una bendición, amén, para todos los que la escuchen, amén. Dios les bendiga, sigamos adelante, Cristo viene pronto, no sabemos cuándo esto se va a abrir, cuándo esto va a volver a una cierta normalidad, no lo sabemos, pero si se retrasa, ahí estaremos, sirviendo al Señor desde las casas, amén. Comparta la bendición, comparta palabra de Dios a través de los medios que tenemos disponibles. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del
me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección, y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.